Muy buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Toledo, soy naturópata y represento a la ONG Naturópatas para Chile, cuya misión es la promoción de la salud y la naturopatía a través de acciones colaborativas entre instituciones y el trabajo en equipo entre naturópatas. Estamos muy contentos de participar en el cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Hoy conversaremos acerca de los beneficios de la psiconutrición aplicados a la naturopatía. Es fundamental, antes de entender el concepto de psiconutrición, saber qué es lo que significan las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, experimentadas internamente, que nos incitan a actuar. Son reacciones subjetivas que vienen acompañadas de cambios orgánicos, afectan la vida diaria e influyen en la toma de nuestras decisiones. Los pensamientos son ideas. Es la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar la información de la realidad percibida. Es muy importante el concepto de que a través de los pensamientos interpretamos la realidad. Ahora, una creencia es pensamientos que asumimos como verdaderos, es decir, pensamos una y otra vez en ellos. Hay que entender que la emoción sería una demostración física de un pensamiento. Entonces pensamos y luego sentimos. Esa es la emoción. Lo que sentimos es la reacción inmediata luego de un pensamiento. Y un sentimiento o un estado del ánimo es el producto de sentir una emoción y pensar continuamente en ella. Ahora es importante entender que una creencia no es una realidad, sino que es una hipótesis sobre algo o alguien. Entonces la psiconutrición estudia la relación existente entre las emociones, los pensamientos y las creencias, asociados a vivencias de estrés que tienen relación con el peso, la autoimagen, que ahí está totalmente relacionado con el autoestima, con la alimentación, la actividad física y también los problemas asociados a la conducta alimentaria y la salud nutricional en general. Los pensamientos y las emociones están completamente ligadas. El pensamiento es muy rápido, por eso muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el pensamiento anterior a la emoción. A veces sentimos ciertas sensaciones, pero no logramos darnos cuenta de cuál es la idea, el pensamiento, la creencia anterior a ello. Entonces generalmente, pienso, siento, obviamente voy a actuar y voy a tener ciertos resultados. El cerebro triuno, una teoría evolutiva propuesta en los años 50, la cual hace referencia a especializaciones del cerebro. Si bien todo actúa en conjunto, vamos a tener ciertas diferencias. Primero tenemos el cerebro reptiliano, que su principal función es la supervivencia. Se comienza a desarrollar desde el embrión y junto al tronco cerebral, el hipotálamo y los ganglios basales y el cerebelo mantienen la homeostasis, controlan las funciones como respirar, comer, dormir, despertar, orinar, etc. También vamos a tener el cerebro límbico, que es nuestro cerebro emocional. El sistema límbico se conforma por el hipotálamo, hipocampo y la amígdala, y es el encargado de la gestión emocional. Tiene un importante rol en la memoria y en la conducta, y responde a los estímulos, es decir, nosotros tenemos respuestas emocionales, miedo, alegría, enojo, tristeza, etc. También existe el neocórtex, que es el cerebro racional, la parte más avanzada del cerebro, que tiene que ver con el razonamiento y habilidades como el lenguaje. Es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos,
nos da la capacidad de pensar, de hablar, de comunicarnos, entre muchas otras funciones. Entonces vamos entendiendo que existe un cerebro que se asocia a lo emocional, el cerebro límbico. Y antes de generar un comportamiento para ver si es apetitivo o aversivo, sobre todo en relación a la alimentación, el comportamiento, esta conducta, pasa por el sistema límbico y es evaluado por la emoción. Los comportamientos alimentarios son evaluados por el sistema límbico. De hecho, la neurociencia ha observado que cuando tenemos actividad en el cerebro límbico, baja la actividad del neocórtex y viceversa. Es decir, cuando estamos pensando mucho, sentimos poco, y cuando estamos sintiendo mucho, pensamos poco. Es importante entender esta relación. Y también que químicamente el efecto de una emoción dura alrededor de 90 segundos. Ahora bien, si pasados esos 90 segundos seguimos pensando en lo mismo y alimentando nuestra emoción, nuestro cerebro continúa liberando sustancias químicas. Por lo tanto, tenemos la facultad del 90 segundos poder generar acciones que nos permitan salir de estos estados emocionales. También la neurociencia ha demostrado que cuando vivimos pensando cosas negativas, aumenta el miedo y aumenta la actividad del cerebro límbico y cada vez vamos a tener mayor cantidad de miedo. Y además, los pensamientos negativos aumentan el estrés y repercuten en todo el organismo. El comportamiento alimentario también va a ir asociado a nuestras emociones. Podríamos definirlo como el conjunto de conductas relacionadas con el consumo de los alimentos y tiene en cuenta aspectos como la cantidad, el tipo de alimento, dónde comemos, con quién vamos a compartir la comida y cómo se prepara. A nivel biológico, el ser humano cuenta con componentes reguladores de la ingesta denominados, los mecanismos de hambre y saciedad. Este sistema se encarga de incrementar la motivación por la ingesta para asegurarse la búsqueda de alimento, ya que el cuerpo necesita asegurar la energía para su funcionamiento eficaz. Las preferencias alimentarias son responsables en gran medida del comportamiento alimentario. Y las bases de la conducta alimentaria se van a sentar en la infancia. Por ello, las conductas que se han realizado un tiempo suficiente se convierten en hábitos y tienen una probabilidad enorme de mantenerse durante toda la vida. Y aquí es importante observar cómo fue mi relación con la comida, la relación de la comida que mantenía mi madre, mi padre y mi familia en general. ¿Qué hablaban de la comida? Por ejemplo, se usa mucho esta moda de la dieta. No sé, vas a una fiesta, llega el verano, un matrimonio, y es como estas dietas para bajar de peso instantáneas y milagrosas. Entonces también hay que entender que de repente hay de ese tipo de mentalidad de dieta, siendo que la dieta en verdad se refiere a mi alimentación diaria. La dieta en sí debería ser pautas de alimento saludable, pero se malentiende el concepto. Uno de los aspectos importantes en el desarrollo de las preferencias alimentarias es la imitación de las conductas de los padres, de los más cercanos. También la cultura, todo ello es relevante para aprender, cómo nos vamos gestionando y alimentando. Si también fui alimentado por mi madre, tuve el proceso de amamantamiento o no, todo ello va generando conductas para que luego cuando somos adultos, las mantenemos. Hay un tema muy importante también, que es el neuromarketing. Si bien nosotros tenemos ciertas conductas, también hay conductas adquiridas a través, de lo que tiene que ver con la publicidad. De hecho, comenzaron a hacerse estudios para describir, la publicidad alimentaria a comienzos de los años 50. Y se dieron cuenta que la publicidad debía ser dirigida hacia las mujeres
que eran las encargadas de tomar las decisiones de la alimentación de la familia. Entonces, en un inicio, cuando sucede todo el proceso de la industrialización, ¿cierto? La guerra que hace que las mujeres tengan que empezar a trabajar y ya no tienen el rol tan pasivo en la casa, por lo tanto, la alimentación se empieza a relegar a todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria, la cual empieza a generar productos que sean rápidos, ¿cierto? De hecho, es donde empiezan a hacer todo lo que tiene que ver con la comida rápida, también productos, ¿cierto?, asociados a una alimentación, también la creación del microondas que empezó a permitir que se pudieran consumir productos congelados y una mayor rapidez en su consumo. Y eso en general. Entonces se comienza, ¿cierto?, a hacer publicidad asociado a las mujeres. Pero también lo que empieza a generar con toda esta industrialización, que se empiezan a exponer problemas de salud en la población asociados al sobrepeso y la obesidad. Entonces también lo que ocurre, que los consumidores empiezan a preocuparse por su apariencia física y vuelve otro boom asociado a la delgadez y al valor estético. ¿Y qué es lo que se empiezan a crear? Todos los productos bajos en calorías, sin aditivos, todos los light. Y se empieza a generar todo un patrón también asociado a la obsesión por la belleza y la delgadez. Y lo que hace es generar aumento también en los trastornos de la conducta alimentaria. A comienzos del siglo XXI también comienza a cobrar importancia todo lo que es la ecología y se empiezan a crear estos alimentos funcionales, que se supone una nueva forma de entender la alimentación, que son más sanos, se le agrega omega, fibra, calcio, etc. Pero sabemos que estos productos en verdad están repletos de azúcar, ¿cierto? Jarabe de maíz de alta fructosa o componentes químicos como los edulcorantes, endulzantes, que se ha demostrado con evidencias que generan problemas a la salud. Y algo que es muy importante es que los niños son un sector, ¿cierto? La industria se da cuenta que son un sector que pueden decidir e influir en las decisiones de compra. Y también se dan cuenta que si empiezan desde pequeños, ¿cierto?, a generar esta conducta, ¿cierto?, van a generar lo que se llama lealtad de marca. Entonces, efectivamente, los niños entre los 2 y los 6 años ya son capaces de reconocer marcas, envoltorios, logotipos y personajes. Y se empieza a generar toda esta relación existente entre el sobrepeso y la obesidad. Y otro dato muy relevante es que también en esta fase está la adolescencia y es una etapa muy vulnerable porque los adolescentes están formando su identidad. Y en general a eso, también la publicidad va para que los adolescentes se identifiquen con ciertas marcas y proyecten lo que quieren demostrar, ¿cierto?, los ídolos, ya sean musicales, etc. Entonces vemos que también todo lo que tiene que ver con el marketing es bastante complejo porque también influye en nuestras decisiones. De hecho, los restaurantes que generalmente utilizan estos manteles rojos es para generar que tú consumas más productos. Por eso también hay ciertas marcas donde sus logotipos, ¿cierto?, son de esos colores. Y algo paradójico es que los medios de comunicación te imponen esta figura delgada, estigmatizan la obesidad, pero por otra parte envían mensajes de alimentos atractivos, calóricos, que realmente no tienen ningún aporte nutricional. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a generar? Una distorsión entre lo que es la imagen corporal y lo que yo empiezo a entender como sabroso, alimenticio y nutricional. Si bien la OMS ha recomendado reducir los mensajes asociados, ¿cierto?, a la publicidad, determinando e incitando a los países a generar políticas internas que ayudan a disminuir el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad infantil, aún así se ha demostrado, ¿cierto?, que a pesar de implementar medidas como los sellos o publicidad que impide, ¿cierto?, promocionar estos productos en menores de 14 años,
Aún así, se ha demostrado que a pesar de la regulación, los niños siguen expuestos a contenidos publicitarios de alimentos no saludables y que muchas empresas también se saltan las restricciones a las que se han comprometido. Por ello, de hecho, existen algunas plataformas dedicadas, ¿cierto?, a promover y a concientizar la relación existente entre la publicidad y la obesidad infantil. Tenemos, ¿cierto?, a defiéndeme.org, que se los recomiendo mucho, porque da mensajes, ¿cierto?, y propone sistemas de regulación que garanticen la seguridad de la población infantil a la exposición de estos alimentos y bebidas que no son saludables. Además, sabemos que existe una epidemia, ¿cierto?, de la salud pública de la obesidad. Desde el año 75 se ha triplicado en el mundo lo que es la obesidad. Entonces tenemos que también todo esto se asocia a obesidad y a trastornos de la conducta alimentaria. Y sabemos, ¿cierto?, que hay personas que la alimentación la utilizan para compensar sentimientos. Entonces se empieza a manifestar, ¿cierto?, estos tipos de trastornos y se generan distorsiones entre la imagen corporal y también entre la relación entre el hambre emocional y el hambre real. Los trastornos de la conducta alimentaria aparecen más bien en la adolescencia, ¿cierto? No quiere decir que no se vayan a dar después, pero también están muchas veces asociados a otro tipo de trastornos como depresión, ansiedad, adicciones incluso, que las vamos a comentar un poquito más adelante. Existe una relación evidente entre la nutrición y las emociones. Y esto está comprobado, de hecho, que existe, ¿cierto? Y hay muchas personas que, como decíamos, no comen en función de la necesidad de nutrirse, sino de la necesidad de sentir estímulos placenteros. Y aquí vamos a tener el estímulo considerado como recompensa. La desconexión de la asociación existente entre emociones y comida es una importante línea que nosotros debemos abordar, ¿cierto?, desde la naturopatía, desde la nutrición naturopática, que si bien se encarga de generar una limpieza en el organismo, ayudar a trabajar la toxemia que existe, pero también tiene que enfocarse en la emocionalidad asociada a la conducta alimentaria. Vamos a tener el circuito de recompensas. ¿Por qué? Porque actuamos para satisfacer necesidades. Y cuando lo hacemos, vamos registrando emociones positivas, lo que va a generar que queramos buscar situaciones futuras. Y aquí tenemos a lo que es la dopamina. Cuando se activa el circuito de recompensas, se activa la dopamina, que va a generar, ¿cierto?, conductas de repetición. La dopamina es un neurotransmisor sintetizado a partir del aminoácido tirosina y controla los sistemas encargados de activar los centros de placer y los centros responsables, ¿cierto?, de la actividad motora. Es lo que se encarga de esa tensión que uno siente antes de obtener la recompensa. También vamos a tener asociado, ¿cierto?, el neurotransmisor que se genera, ¿cierto?, a partir del aminoácido el triptófano, que es la serotonina, que es conocida, ¿cierto?, como la hormona de la felicidad. También tiene una implicancia en las emociones y en el control, ¿cierto?, del estado de ánimo. Es precursor también de la melatonina, lo cual nos va a ir regulando todo el ciclo circadiano de sueño y vigilia. Ahora, cuando yo tenga conductas de aproximación, se va a basar en el refuerzo positivo, que obtengo algo que es satisfactorio, porque actuamos para satisfacer estas necesidades y vamos generando, ¿cierto?, una sensación de placer, que va a generar conductas de repetición. ¿Pero por qué? Porque más que el placer es el recuerdo del placer, el recuerdo de haber, ¿cierto?, comido un chocolate en algún momento que me hizo sentir muy bien. Entonces vamos a asociar conductas a este circuito. La neurociencia ha generado estudios que ponen de relieve la existencia de anomalías
cerebrales y factores de vulnerabilidad neuronal relacionados con la obesidad y los trastornos alimentarios, como los atracones o la anorexia nerviosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha descrito que la corteza prefrontal y hay alteraciones dopaminérgicas en sujetos que padecen obesidad y una mayor activación de las áreas cerebrales de recompensa en respuesta a la comida, ¿cierto?, apetecible. Y esto va a empezar a generar, ¿cierto?, se distorsiona este circuito de recompensa y desencadena el deseo de comer y generar esta ingesta muchas veces desproporcionada de ciertos alimentos, que habitualmente, ¿cierto?, son de alto índice de grasas o azúcar. Entonces, es importante, ¿cierto?, que no se utilice la alimentación como recompensa. Eso es muy importante en los niños y uno como adulto. Entonces ahí cuando uno empieza a entender de que, claro, si cuando eras niño te consolaban y te decían, no, no llore más, ¿cierto?, aquí tiene un dulce, todo eso va generando que entonces nosotros tengamos asociada que a la conducta de tristeza, cuando como un dulce, ¿cierto?, me voy a sentir mejor. O que si me porto bien o me saco buenas notas, ¿cierto?, me van a premiar llevándome a comer a algún restaurante de comida rápida o comida en general, que habitualmente es comida chatarra. Entonces, eso es bastante importante, de que cuando nos empezamos a comer, ¿cierto?, golosinas por sentirnos abatidos, tristes, se refuerza este estado de ánimo y el círculo vicioso y crea una necesidad de seguir alimentándonos con este tipo de productos. De hecho, aquí después empezamos a generar ciertas adicciones y cierta relación con la comida bastante complicada. Y aquí también es donde hay que entender que este circuito de recompensa que se ve alterado, se empiezan a generar también adicciones a lo que llamamos la comida. Y nos vamos dando cuenta que la adicción no es un problema, ¿cierto?, moral, no es algo que yo diga, no, yo voy a dejar de consumir ciertos estos alimentos, no es tan simple. El cerebro, de hecho, como veíamos en la neurociencia, cambia con las adicciones, ¿cierto? Por lo tanto, también estos pensamientos de cambiar conductas, ciertos hábitos en una cierta cantidad de días es un poco irreal. Por eso es importante entender que son conductas que tenemos arraigadas de toda la vida. 20, 30, 40, 50, 60, 70 años de ciertas conductas alimentarias. Entonces es importante analizarnos. ¿Nos premiamos con la comida? Si estamos tristes, ¿nos consolamos con la comida? Hay personas que vamos a conocerlas como comedores emocionales. Y son personas que responden, ¿cierto?, a los estados de ánimo, como, ¿cierto?, los estados de ánimos negativos, con la ingesta de la comida. ¿Para qué? Para poder, ¿cierto?, callar estas emociones. Vamos a tener también el hambre emocional, ¿cierto? Las personas que se tienden a restringir, se quieren alimentar de manera sana, entonces empiezan, ¿cierto?, a restringirse los otros alimentos que no son sanos, pero ¿qué va a generar? Va a generar lo que conocemos como atracones y se desencadena por este tipo de conductas restrictivas. Por lo tanto, es mejor ir de a poco generando, ¿cierto?, los cambios de hábitos que restringir conductas en un momento determinado, porque a la larga generan mayores repercusiones negativas. También, ¿cierto?, se asocian a sentimientos negativos de la imagen corporal, acompañados de sensaciones de descontrol, de culpa y obviamente síntomas depresivos. Las personas que tienen este tipo de conducta, ¿cierto?, generalmente tienen deficiencia en los mecanismos para afrontar los conflictos. También hay una carencia, ¿cierto?, de conciencia introspectiva, ya que necesitamos distinguir, ¿cierto?, las emociones
y no solo sentir la sensación de, ¿cierto?, de ansiedad, por ejemplo. Y hay una dificultad justamente para distinguir las señales de hambre y de saciedad. La educación emocional constituye el reconocimiento de las funciones de las emociones, comprender cómo pensamos y cómo influyen, ¿cierto?, nuestros pensamientos y emociones en las conductas asociadas, ¿cierto?, a la alimentación. Cuando empezamos a ver esta relación recíproca, vamos a poder desarticular la asociación entre los estados de ánimos y la comida. Es importante entender que para poder generar un trabajo en la conducta alimentaria necesitamos educación emocional, trabajar la autoestima y la motivación, porque hay muchas personas que saben qué es lo bueno y qué es lo malo en cuanto a la alimentación, pero falta la conducta que motive a generar estos cambios positivos. Entonces empezamos a entender esta relación cuando reconocemos las situaciones que desencadenan, ¿cierto?, estas conductas. Ahora, es importante, como decíamos, una de las cosas principales para ir desarticulando también esta relación existente tiene que ver con el trabajo de la autoestima. ¿Y qué es la autoestima? La autoestima, ¿cierto?, tiene que ver con las creencias que tengo yo desde niño, ¿cierto?, y las percepciones que también tienen las personas significativas en mi vida. Es muy importante este trabajo porque decíamos que los adolescentes son muy vulnerables, ¿cierto?, al marketing y a los mensajes asociados a la autoimagen. Por ello es necesario fomentar y desconectar, ¿cierto?, esta asociación de imagen y autoestima. ¿Y cómo se hace? Fomentando el conocimiento y detectando cualidades y aspectos positivos. Un estudio examinó si la autoestima es un predictor de trastornos alimentarios. Se midieron, ¿cierto?, los niveles de autoestima en 196 estudiantes universitarios masculinos y 263 mujeres. Y los resultados fue que justamente fue el segundo predictor de los trastornos, ¿cierto?, de bulimia y el impulso por la delgadez, la anorexia nerviosa e insatisfacción también corporal. Y uno de estos objetivos centrales, ¿cierto?, es ir desarticulando esta asociación que habíamos comentado. ¿Y cómo? Generando conductas y actitudes para la que persona pueda amarse y valorarse. Es decir, conocerse, aceptarse y saberse digno de estima y amor. Evidentemente hay que empezar por amarse uno. ¿Y cómo vamos a aumentar el autoestima? Hay algunas técnicas que se pueden utilizar como el inventario del yo, que consiste en que la persona dé todos los detalles de su aspecto, cómo ella misma se ve, desde los aspectos físicos hasta los aspectos emocionales, las habilidades, lo sentimental y cómo se relaciona con las otras personas, para empezar a generar conciencia de sí mismo. También tenemos listados de cualidades, que se puede seleccionar ciertas características positivas que vamos viendo nosotros mismos. Y listado de elogios, ¿cierto?, donde le pedimos a otra persona, ¿cierto?, que nos pueda mencionar o nosotros recordar elogios que hayamos recibido de otras personas significativas para nosotros, que sean positivas, porque es importante ir reconociendo las actitudes positivas. Y lo negativo también se reconoce y se trabaja, se potencia para generar, ¿cierto?, que sean conductas que podamos positivizar. Evidentemente, las afirmaciones positivas son muy importantes porque recuerden que decíamos al principio que una creencia es un pensamiento que se repite constantemente. Entonces, el trabajar con afirmaciones positivas, el decirlo constantemente, va a generar también que podamos generar nuevas creencias y nuevos circuitos neuronales gracias a la neuroplasticidad.
Una de mis favoritas es Me amo y me acepto tal como soy, de Louise Hay, por supuesto. Y también aumentar la motivación. ¿Y cómo vamos aumentando la motivación? Primero, por ejemplo, podemos ir trabajando con todo lo que es el collage de los sueños para que la persona se vea también en un posible presente, futuro, y también ir incorporando metas a más largo plazo. La carta del futuro, donde también nosotros nos escribimos una carta desde mi yo del futuro a mi yo del pasado. Y también nos vamos viendo qué pensaría, cómo podría resolverlo. Vamos generando conciencias y motivándonos a generar los cambios. Y la alimentación consciente, el mindful eating, que tiene que ver con concentrarme, con estar, ¿cierto? El foco de atención en el presente cuando como, con todos nuestros sentidos, dándole importancia a la alimentación, disfrutando la comida y no dejándonos llevar por el estrés o la ansiedad. De hecho, es muy importante no comer, ¿cierto?, con televisión. Hay que estar conscientes. Hay una necesidad hay que escuchar al cuerpo y confiar, ¿cierto?, en nosotros a la hora de distinguir si es un hambre emocional o un hambre real. Se ha demostrado, ¿cierto?, un estudio de alimentación consciente y se obtuvieron evidencias de que una intervención basada en la atención plena centrada en la alimentación, este estudio fue de 6 semanas, donde se enseñaban técnicas de alimentación consciente y efectivamente provocó cambios significativos en el peso, la conducta alimentaria y el malestar psicológico en personas que sufren de obesidad. ¿Y cómo vamos utilizando esta alimentación consciente? Primero, teniendo conciencia de las señales del cuerpo para ir diferenciándolas de las emociones, ir reconociendo los procesos del hambre. ¿Es un hambre de dónde viene? Viene porque vi en la televisión, ¿cierto?, un producto que me hizo que me generara el hambre, o porque, ¿cierto?, es un hambre con el olfato, ¿cierto?, que sentí un aroma y, ¿cierto?, empieza a generar conductas alimentarias. Eso es lo importante, vamos reconociendo de dónde viene el hambre. O es un pensamiento que se me generó y recordé un producto y me empieza a generar hambre. Es importante también reconocer el sentimiento de satisfacción después de comer, sobre todo cuando vamos comiendo alimentos que nos nutren. Aprender también a satisfacer todas nuestras necesidades de descanso, de tranquilidad, desconexión, porque eso también es nutrición. Y aprender a nutrir el cuerpo, incorporando nutrientes, pero sin, ¿cierto? O sea, disfrutando igual, ¿cierto? Y sintiendo placer por la alimentación. Porque también la alimentación sana puede ser deliciosa. Entonces es importante que nosotros podamos entregar también herramientas de cambio de hábitos, incluso recetas para que las personas puedan generar estas conductas y cambios. Y preguntarnos, cuando vamos a comer, hacer una pausa, respirar y preguntarnos, ¿tengo hambre? ¿Dónde noto el hambre? ¿Hay algo que esté confundiendo con hambre, como la ansiedad? Y observarnos, ¿cierto? Sin hacer juicios, simplemente ir entendiendo y llevar la atención a nuestro estómago, observar los pensamientos, las emociones, reconocer cómo me relacionaba con la comida, qué me decían mis padres de la comida, qué me decían de la autoimagen, cómo, ¿cierto? Yo cuando estoy enojada, a lo mejor me empieza a generar, claro, tengo enojo y quiero morder. Entonces todo eso hay que irlo asociando, eso es súper importante. Además, el enojo es una emoción que genera mucha energía, ¿cierto? Genera que se produzca cortisol en el cuerpo, adrenalina, por lo tanto hay un desgaste del organismo y va a generar que nos dé hambre para compensar esta energía que estamos perdiendo. Bueno,
Esa es la información que quería entregarles. Acá les dejo un poco la bibliografía. También tenemos unos links, ¿cierto? Que yo les comenté, defiéndeme.org, muy aconsejable para que lo vean, sobre todo los padres, asociado a la publicidad, al neuromarketing. Y algunos otros estudios que ya se han desarrollado, ¿cierto? En base a la relación existente entre las emociones y la nutrición. Bueno, ante cualquier consulta, ¿cierto?, que tengan o que quieran, ¿cierto?, seguir aprendiendo de estos temas tan entretenidos, pueden contactarnos a través de nuestra página www.naturopathasparaChile.cl y nuestro email contacto@naturopathasparaChile.cl. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, ¿cierto?, con nuestro nombre Naturópatas para Chile. Te invitamos a suscribirte. Tenemos muchos videos, los cuales puedes ver, son de educación en medicina natural y de varios colegas naturópatas. Y agradecemos enormemente la organización y la oportunidad, ¿cierto?, del cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía, porque necesitamos naturopatía hoy más que nunca. Me despido cordialmente, esperando que hayan disfrutado estas increíbles ponencias de estos días. Muchas gracias. Adiós.